Cuentos extraños para niños peculiares. Ransom Rick. Las palomas de la catedral. Nota del editor. La historia de las palomas y su catedral es una de las más antiguas del folclore peculiar y ha adoptado formas radicalmente distintas a lo largo de los siglos. Si bien las versiones más conocidas describen a las palomas como obreras de la construcción, yo considero mucho más interesante el papel destructor que adoptan en esta adaptación. Hace mucho tiempo, en una época peculiar, mucho antes de que hubiera torres, campanarios o cualquier tipo de edificio alto en la ciudad de Londres, todas las palomas vivían en las copas de los árboles, un espacio que les permitía mantenerse al margen del jaleo y las disputas de la sociedad humana. Les traía sin cuidado el tufo que emanaban las personas, los extraños ruidos que surgían de sus bocas o el alboroto que armaban por cualquier cosa. Pero les encantaban los restos perfectamente comestibles que le dejaban por la calle o tiraban a los cubos de basura. Así pues, a las palomas les gustaba vivir cerca de los seres humanos, pero no demasiado cerca. Entre 5 y 10 metros por encima de sus cabezas se consideraba la distancia ideal. Sin embargo, la ciudad de Londres empezó a crecer, y no solo a lo ancho, sino también a lo alto. Los seres humanos comenzaron a construir torres de vigilancia, iglesias con campanarios y otras edificaciones que invadían aquello que las palomas consideraban su dominio. De manera que estas aves convocaron una reunión y varios cientos de ellas se congregaron en una isla desierta a mitad del río Támesis, para decidir cómo abordar el problema de los humanos y sus edificios cada vez más altos. Como las palomas creían en la democracia, cada cual expuso su punto de vista y luego sometieron la cuestión a votación. Un pequeño contingente votó por acoger a los humanos y compartir el aire. Una facción más reducida abogó por marcharse de Londres y buscar algún otro sitio menos abarrotado donde vivir, pero la mayoría votó por declararles la guerra. Como es natural, las palomas ya sabían que no podían ganar una guerra contra los humanos y tampoco lo pretendían. ¿Quién iba a dejar restos de comida por ahí si se morían? Pero estos pájaros son expertos en el arte del sabotaje y, valiéndose de una astuta combinación de pequeños asedios y vandalismos, iniciaron una lucha destinada a durar siglos con el objeto de relegar a las personas al nivel del suelo, donde debían estar. Al principio les resultó fácil, porque los seres humanos lo construían todo de madera y de paja. Bastaba con depositar unas cuantas ascuas en el tejado de paja para reducir cualquier edificio enojosamente alto a cenizas, pero las personas lo reconstruían con una obstinación desconcertante. Así que las palomas acabaron incendiando cualquier estructura que alcanzara más de 2 pisos, tan deprisa como los humanos las erigían. Al final, los humanos aprendieron la lección y empezaron a construir torres y campanarios de piedra, que son mucho más difíciles de quemar. Las palomas, por su parte, decidieron cambiar de táctica y dedicarse a molestar. Picoteaban a los obreros, derribaban andamios y soltaban cagarrutas en los planos de los arquitectos. Y si bien consiguieron retrasar una pizca las obras de construcción, no las detuvieron. Pasados algunos años, una espléndida catedral de piedra se erguía más alta que cualquier árbol de Londres. Las palomas consideraban el templo una ofensa para los ojos y una afrenta a su supremacía celestial. Cada vez que lo veían, farfullaban enfadadas. Por suerte para ellas, los vikingos pronto saquearon la ciudad y derribaron la catedral, junto con una buena parte de Londres. A las palomas les caían muy bien los vikingos, que despreciaban los edificios de varias plantas y dejaban sabrosa basura por todas partes. Pero al cabo de unos años, los vikingos se marcharon y los constructores de campanarios se pusieron manos a la obra otra vez. Escogieron un monte con vista al río y erigieron allí una catedral inmensa, una que dejaba pequeña cualquier construcción anterior. La llamaron la Catedral de San Pablo. Una y otra vez intentaron las palomas reducirla a cenizas, pero los seres humanos habían destinado una pequeña patrulla de bomberos a la protección del templo, y todos los atentados de las palomas fracasaban. Frustradas y enfadadas, las palomas empezaron a provocar incendios en los vecindarios colindantes, aprovechando las noches
en que el viento rachado soplaba en dirección a la catedral. La madrugada del 2 de septiembre de 1666, sus esfuerzos se vieron desastrosamente recompensados. Un palomo llamado Nesmith prendió fuego a una panadería, situada a menos de 1 kilómetro de San Pablo. Mientras la panadería se consumía, un viento huracanado impulsó las llamas colina arriba, directamente hacia el templo. Ardió hasta la última piedra, naves, campanario, y tras 4 días de infierno, igual destino sufrieron 87 iglesias más y cerca de 10.000 hogares. La ciudad quedó reducida a escombros humeantes. Las palomas no pretendían causar semejante devastación y se sintieron fatal por lo que habían hecho. Desde un punto de vista emocional, el acto poco tenía que ver con los ataques vikingos. Si bien el daño venía a ser el mismo, ellas y solo ellas habían sido las causantes de esa última calamidad. Convocaron una reunión y discutieron si abandonar la ciudad de Londres y en paz. Puede que ya no merecieran vivir ahí, arguían algunas. La votación acabó en empate y decidieron volver al día siguiente para seguir debatiendo la cuestión. Aquella misma noche comenzaron las represalias. Un contingente de humanos, atribuyendo a las palomas la autoría del incendio, decidieron expulsarlas. Empaparon migas de pan en arsénico e intentaron envenenarlas. Cortaron los árboles en los que solían descansar y destruyeron sus nidos. Cazaban a los pájaros con escobas y mazas. Les disparaban con mosquetes. Tras eso, ni una sola paloma estaba dispuesta a dejar la ciudad. Eran demasiado orgullosas. En vez de eso, votaron retomar la lucha. Las palomas picoteaban a las personas, les soltaban cagarrutas, propagaban enfermedades y buscaban la desdicha de los seres humanos de 1000 formas distintas. Estos, a su vez, incrementaron los niveles de violencia contra las aves. A decir verdad, las palomas poco podían hacer aparte de fastidiar a las personas. Pero cuando se iniciaron los trabajos de reconstrucción de la catedral, el símbolo mismo de la arrogancia humana, las palomas les declararon la guerra sin cuartel. Cientos de ellas descendieron hasta la obra, arriesgando la vida y las alas para ahuyentar a los trabajadores. Una batalla campal entre pájaros y humanos se declaraba día tras día, y por más palomas que mataran las personas, siempre aparecían más. Llegaron a un punto muerto. Las obras se interrumpieron. Cabía pensar que ninguna otra catedral se erigiría jamás allí donde antes se despuntaba San Pablo, y que las palomas serían objetos de persecución y muerte eterna. Pasó un año. Las aves seguían luchando, su población mermando, y si bien los seres humanos reconstruían el resto de la ciudad sin descanso, parecían haber renunciado a levantar la catedral. Pese a todo, la violencia proseguía porque el odio entre humanos y palomas estaba ya muy eraizado. Un día, mientras los pájaros celebraban una reunión en su isla, llegó un bote ocupado por un solo ser humano. Las palomas se asustaron y estaban a punto de abalanzarse sobre él cuando el hombre levantó los brazos y gritó: «Vengo en son de paz». Las aves pronto descubrieron que aquel hombre no era como los demás. Chapurreaba mal que bien los gorgojeos y los arrullos de la lengua materna de las palomas. Era un experto ornitólogo, afirmó, especializado en pájaros peculiares, por cuanto su madre fue una de ellos. Aún más, simpatizaba con su causa y quería negociar la paz. Las palomas se quedaron estupefactas. Lo sometieron a voto y decidieron no arrancarle los ojos, al menos no enseguida. Lo interrogaron. El hombre se llamaba Gruen y era arquitecto. Sus semejantes le habían pedido que intentara reconstruir la catedral de la colina una vez más. «Estáis perdiendo el tiempo», dijo Nesmith, el perpetrador del incendio y jefe de las palomas. «Demasiados de los nuestros han dado la vida por esta causa». «Nada se construirá si antes no hemos firmado la paz, desde luego», respondió Gruen. «Y no habrá paz si no hay acuerdo. He venido a proponerle un pacto entre mi especie y la vuestra. Para empezar, reconocemos que las alturas son vuestros dominios y no construiremos nada sin vuestro permiso». «¿Y por qué os íbamos a dar permiso?» «Porque este nuevo edificio será distinto a todos los que han precedido. No lo construiríamos para uso y disfrute de los seres humanos exclusivamente.
también sería vuestro. Nesmith se echó a reír. ¿Y para qué queremos nosotros un edificio? Vengan, Nesmith, intervino otra paloma. Si tuviéramos una casa, podríamos refugiarnos del frío y la lluvia cuando hiciera mal tiempo. Podríamos descansar, empollar los huevos y estar calentitos. No si hubiera humanos por allí cerca haciéndonos la vida imposible, replicó Nesmith. Necesitamos un espacio propio. Y si os prometiera una cosa, propuso Gruen, construiré una catedral tan alta que los humanos no sentirán el menor interés en utilizar la mitad superior. Gruen no se limitó a las promesas. Regresó día tras día para comentar los planos con los pájaros, e incluso los alteró para satisfacer los caprichos de las palomas. Estas le exigieron toda clase de recovecos, rendijas, torres y arcadas absolutamente inútiles para los humanos, pero que las palomas consideraban más confortables que un salón. Y Gruen accedió. Incluso les prometió incluir una entrada especial para ellas a muchos metros del suelo e inaccesible para cualquiera que careciera de alas. A cambio, las palomas prometieron no interferir en las obras de construcción, y una vez que la catedral estuviera terminada, no hacer demasiado ruido durante las misas ni soltar cagarrutas encima de los fieles. Aquel día se firmó un tratado histórico. Las palomas y los humanos declararon terminada la guerra y siguieron chinchándose sin más como habían hecho siempre. Gruen construyó la catedral de todos, un edificio majestuoso e imponente, y las palomas nunca más intentaron destruirlo. De hecho, estaban tan orgullosas de San Pablo que juraron protegerla, cosa que siguen haciendo a día de hoy. Si acaso estalla un incendio, ellas acuden en tropel a sofocarlo con las alas. Expulsan a los gamberros y a los ladrones. Durante la guerra, escuadrones de palomas desviaban las bombas en el aire para que no cayera sobre el templo. Podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que San Pablo no seguiría en pie de no ser por sus cuidadoras aladas. Gruen y las palomas se juraron amistad eterna durante el resto de sus vidas. El arquitecto más querido de Gran Bretaña no fue a ninguna parte sin llevar una paloma cerca para pedirle consejo. Incluso después de su muerte, acudían los pájaros a visitarlo de vez en cuando a ras de tierra. Actualmente la catedral todavía se yergue sobre la ciudad de Londres, bajo la atenta mirada de las palomas peculiares.